Un saludo cordial para todos los estudiantes que cursan el 8º grado en el municipio de Pinar del Río. Les habla una de las teleprofesoras que va a impartir la asignatura Español y Literatura en el grado 8º y los va a acompañar en este espacio de trabajo todos los miércoles a las 2:30 de la tarde para continuar sistematizando el contenido del 8º grado, que es prioridad, y de esta forma garantizar una continuidad del curso en los momentos actuales. Los invito en este primer momento de la clase a intercambiar saberes. Para ello es necesario recordar aquellos contenidos que ustedes han trabajado en la unidad número 2, contenidos que van a dar paso a otros contenidos que también son importantes. Bien, vamos a recordar entonces aquellos contenidos que nosotros trabajamos en la unidad número 2. Bueno, pues, ¿cuáles son los géneros literarios más importantes estudiados? Precisamente el género épico, el género lírico y el género dramático. Ustedes saben que cada uno de esos géneros tiene características que son semejantes, y son precisamente esas características las que lo hacen pertenecer a un género u otro. Ustedes saben además que el autor suele reflejar en sus obras la realidad que le rodea y sus propios sentimientos, empleando para ello diferentes formas elocutivas como la narración, la descripción, el diálogo y la exposición de ideas. Y precisamente estos géneros literarios que nosotros hemos estudiado tienen características que los identifican y los definen. Vamos a estar recordando entonces qué obras hemos estudiado y perteneciente, y que me digan a qué género pertenece cada una. Bueno, recordemos que en la unidad número 2 trabajamos en cuanto al género épico un fragmento del poema del Mío Cid, que es el poema épico más antiguo y famoso escrito en lengua española. Bien, precisamente en este género predomina la narración como forma elocutiva. En él, el autor narra la historia legendaria de Rodrigo Díaz de Vivar, el gran héroe castellano de la Reconquista. También estudiamos otro género literario que es muy significativo e importante precisamente por el valor de los sentimientos que expresa, y es precisamente el género lírico. El género lírico que estudiamos con un poema de José Martí que pertenece a su colección El Ismaelío, que es precisamente el poema Mi Caballero. Es un poema cargado de amor, donde los sentimientos paternales se desbordan, porque precisamente Martí sintió un gran amor, un amor exceso por su hijo, un amor el cual lo hizo pensar que en el futuro de él depositaría su confianza por entero en su hijo, porque precisamente su hijo era el futuro, era el mejoramiento humano. En ese poema, Martí expresa sus sentimientos más íntimos y profundos con respecto al amor que sentía por su hijo. Pero estuvimos trabajando además, y recordemos que otro de los géneros estudiados es el género dramático. Bueno, ¿y qué características pertenece o identifican este género? Bueno, precisamente en este género son precisamente los personajes quienes llevan a cabo la acción. Y también vemos que estudiamos en este género, que es el género dramático, las mocedades del Cid. Estamos hablando del mismo personaje, que es el Cid Campeador, un personaje alrededor del cual se han escrito varias leyendas. En este fragmento, el joven Cid es armado caballero por el rey Fernando. Bien, es importante recordar que otro de los contenidos que nosotros trabajamos en cuanto a la gramática es el sintagma verbal. El sintagma verbal, que es un contenido importante, porque fíjense ustedes, a la hora de nosotros trabajar el análisis sintáctico ha traído dificultad cuando el alumno tiene que definir el algoritmo, cuál es el algoritmo correcto a seguir para analizar sintácticamente una oración. Y en este sentido, estaremos proponiéndoles a ustedes que el tema de la clase de hoy sea ejercitación del sintagma verbal. Recordemos entonces el papel tan importante que juega o que desempeña el verbo como estructura gramatical de la oración o como clase sintáctica de palabra. Fíjense ustedes que el verbo
al igual que el sustantivo y el adjetivo, es una palabra predominantemente expresiva de conceptos y pertenece junto con el adjetivo al segundo rango, ya que ambos dependen del sustantivo e inciden sobre él. Desde el punto de vista sintáctico, el verbo es el núcleo del predicado y constituye el segundo elemento de un enunciado viable, es decir, del que encierra un elemento nominal y otro verbal. Es la parte fundamental del sintagma verbal y su función primordial es la predicativa, precisamente porque depende del núcleo del sujeto con el cual concuerda en número y persona. Fíjense en ustedes, vayan leyendo y vayan recordando y de cierta forma tomando nota en la medida que sea posible. Atendiendo al significado que expresan los verbos castellanos, se dividen en dos grupos: verbos atributivos o copulativos y verbos predicativos. Fíjense ustedes que esto es fundamental porque ahí es donde precisamente muchos de ustedes tienen dificultad a la hora de determinar cuál es el núcleo del predicado en las oraciones, cuando la oración es de predicado nominal o cuando la oración es de predicado verbal. Hay características que definen a estos tipos de verbos. Por ejemplo, fíjense, lean junto conmigo. Los verbos atributivos o copulativos carecen de significación propia y solo son portadores de los morfemas verbales y siempre van acompañados de un adjetivo, un sustantivo o cualquier elemento equivalente a esas categorías, que es el que contiene la sustancia predicativa. Por ejemplo, cuando decimos mi escuela es grande, todos estamos muy contentos. Fíjense ustedes que hay una palabra en ese predicado. Por ejemplo, mi escuela es grande. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto precisamente en esa oración? ¿De quién se habla? Bueno, de mi escuela. ¿Y quién es, en este caso, el predicado, el sintagma verbal de la oración que me complementa el significado del sujeto? Que me dice cómo es el sujeto. Precisamente que es grande. ¿Y cuál es la palabra predominantemente ahí? Pudiéramos decir importante, no predominantemente, importante en el predicado, y que solamente me va a servir como núcleo formal. Bueno, precisamente, fíjense ustedes que es el verbo. El verbo es aquella palabra portadora de un significado, de una connotación semántica. No es el verbo, es precisamente la palabra o el vocablo grande, que en este caso funciona como adjetivo, que es el núcleo, en este caso, semántico en ese predicado. Continuamos recordando. Fíjense que estos son conceptos fundamentales que es importante tener conocimiento de ellos para poder comprender la sintaxis y de esta forma poder ser mejores comunicadores, ya tanto de forma oral como a la hora de escribir y redactar nuestras ideas. Los verbos copulativos sirven como nexo entre el núcleo y el predicado. Fíjense que solamente ellos, como les expresé, o mejor dicho, como lo demostré en el ejemplo anterior, ellos nada más sirven como nexo, como cópula entre el núcleo, entre el sujeto y el predicado para enlazar. Es un nexo que enlaza el sujeto con el predicado. Pero en el predicado se expresa precisamente, es donde se expresa precisamente una cualidad del sujeto. Este predicado, en este caso, es nominal. Hay que hacer la diferencia. Continuamos. En estos casos, el núcleo del predicado es el adjetivo que califica al sujeto o el sustantivo que clasifica al sujeto. Ejemplo, el edificio es alto. Fíjense ustedes, ¿quién es el núcleo formal en ese predicado? Es alto. precisamente es el verbo es, que es el núcleo formal. Pero ¿cuál es aquella palabra que me expresa, que tiene esa connotación, esa significación? ¿Quién me la da y que me dice cómo es el sujeto? Precisamente el vocablo alto, que funciona como adjetivo. El verbo ser atribuye cualidades consideradas como permanentes. El verbo estar considera las cualidades transitorias o accidentales. Por ejemplo, diríamos cuando decimos, mi amigo está enfermo. ¿Mi amigo siempre va a estar enfermo? No, mi amigo puede estar en cualquier otro estado. Sin embargo, mi amigo está enfermo. Pudiéramos decir que es una cualidad transitoria o accidental. Continuamos entonces. Hay oraciones en que los verbos ser y estar recobran su significado propio y se utilizan entonces como verbos predicativos. Esto ocurre precisamente en los casos siguientes. Cuando ser significa existir, efectuarse, ocurrir, suceder. Ejemplo, eso será si nos autorizan. El acto fue por la mañana. Cuando estar significa situación local o temporal. Ejemplo, María no estaba en su casa. Estoy en el último año de mi carrera.
Otros verbos, fíjense, importante, ojo con esto, otros verbos como lucir, parecer, constituir, en determinados contextos también funcionan como verbos copulativos. Ella parece triste, la maestra luce bonita, la unidad constituye nuestra mayor fortaleza. Los verbos que son capaces de expresar por sí mismos lo que se dice o predica en la oración, es decir, expresan un fenómeno de transformación en la que participa el sujeto, son los verbos predicativos. Precisamente cuando decimos el contingente construyó la casa del médico de la familia. ¿Quién es el núcleo de ese predicado? Fíjense que lo primero que debemos hacer siempre es leer muy atentamente la oración para no confundirnos, porque el sujeto puede aparecer en cualquier lugar de la oración y es muy importante poder determinarlo como primer paso, porque de lo contrario sería un error arrastrar. Si no determinamos el sujeto, no pudiéramos entonces entender lo que dice el enunciado y cometeríamos errores, no solamente gramaticales, sino también a la hora de comunicar la idea. Por ejemplo, ¿quién construyó la casa? ¿De quién se está hablando en la oración? Pudiéramos decir, ¿de quién se está hablando en la oración? Bueno, del contingente. ¿Y cuál es el verbo que predica en el predicado? ¿Qué hace función de núcleo semántico del predicado? Precisamente construyó. ¿Y qué es lo construido? La casa del médico de la familia. Bien, los trabajadores descansan ahora. Fíjense ustedes, vayan observando estos conceptos, vayan leyendo estos conceptos y vayan retroalimentando, que son importantes. Bueno, para continuar, o pudiéramos decir para trabajar el contenido que nos es objetivo en la clase, yo les propongo trabajar con un fragmento extraído del libro Corazón de Edmundo de Amicis. Bueno, precisamente Edmundo de Amicis es Edmundo Mario Alberto de Amicis, conocido como Edmundo de Amicis, fue un escritor, periodista, novelista, cuyo libro más conocido fue el libro Corazón. Este libro Corazón precisamente es una de las obras más leídas en el mundo y relata las vivencias de un niño en su escuela con sus compañeros de clases. Narra cómo este niño experimenta situaciones que le hacen ir creciendo emocionalmente en la vida. Y se resaltan valores morales como la amistad, la solidaridad, el amor a la patria, el amor a los maestros, el amor a la familia. Bien, aquí tenemos el fragmento. Se los voy a leer para que ustedes lo puedan posteriormente copiar para después proceder a la comprensión del mismo y al trabajo con las actividades que proponemos para la clase de hoy. Dice así, el texto se los voy a leer, escuchen bien. El estudio es duro, no te veo ir a la escuela, hijo mío, con aquel ánimo resuelto. Tú eres algo terco. Todos estudian ahora. Piensa en los obreros que van a la escuela por la noche. Piensa, Enrique, en los innumerables niños que a todas horas van a la escuela en todos los países. Si este movimiento cesase, Enrique, la humanidad caería en la barbarie. Este movimiento es el progreso. Tus libros son tus armas. No seas un soldado cobarde. Bien, todo el mundo escuchó el texto. Pudiéramos estar dándoles un tiempo para que pudieran copiarlo.
Bien, ¿qué le preocupaba al padre de Enrique? Piensen ustedes, lean bien el texto. ¿Qué le preocupaba al padre de Enrique? Fíjense ustedes. ¿Cuál era el interés del padre de Enrique al hacerle todas estas advertencias, al aconsejarlo de esta manera que lo hace? ¿Consideran ustedes que lo hace en un tono, podríamos decir, fuerte? O más bien en un tono coloquial. Fíjense ustedes el tono enfático en cómo le habla ese padre a su hijo. ¿Cuál ha sido la intención de ese padre? Bueno, precisamente advertirlo, precisamente exhortarlo a que él cambie su comportamiento, porque él pretende que su hijo entienda la necesidad de lo importante que es estudiar. Que cambie su actitud, porque fíjense, como él le dice, piensa en los innumerables niños que van a las escuelas, niños que van a las escuelas y niños que no tienen la posibilidad de ir a la escuela como él. Y sin embargo, él lo está exhortando a que él entienda la necesidad que tiene de estudiar, de comportarse mejor. Y para ello, precisamente, el autor hace énfasis en algunos verbos, en el tono reiterativo, cuando emplea algunos verbos, cuando él dice, piensa Enrique, piensa en todos los niños que van a la escuela en todos los países. Piensa en los obreros que van a la escuela por la noche. Bien, como ven, de esta forma él está haciendo énfasis, enfatizando en la necesidad que el niño tiene de reflexionar. Lo está haciendo reflexionar. También es importante el uso de la palabra, del vocablo Enrique, que ahí recobra su significado de vocativo, cuando el padre le hace un llamado a su niño para que mejore su actitud. Y cuando le dice, la humanidad caería en la barbarie. ¿Qué significado tiene este término en el texto, este vocablo en el texto? Fíjense ustedes, precisamente, ¿qué significado tiene este vocablo barbarie? Precisamente, barbarie es el estado de incultura que padece una persona o un grupo de personas. Pero también actuar con barbarie es pudiéramos decir, violentar todas las normas éticas que establece la cultura, todos los valores morales que atentan contra la dignidad de las personas. Eso es una actitud, pudiéramos decir, bárbara. Bueno, ¿y cuál debería ser nuestro comportamiento cuando nosotros nos enfrentamos a actitudes como esa? Actitudes de personas que actúan de esa forma bárbara. Bueno, precisamente, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, enfrentar esas actitudes negativas y tratar de incorporar a esas personas a la sociedad para que sean mejores personas. Bueno, pues precisamente, ¿cuál ha sido la intención del papá de Enrique? Precisamente, hacerle ver la necesidad que tiene el estudio, porque como bien se ratifica en el texto, o se hace hincapié en el texto, el padre dice que la humanidad caería en la barbarie y que este movimiento es el progreso. ¿Por qué es importante estudiar? Porque el saber es cultura, el saber es conocimiento, el saber es humanidad. Bien. Es por ello que también reitera al final con una frase muy importante, o mejor dicho, no es una frase, es una oración, cuando le dice, tus libros son tus armas, tus principales armas para enfrentar la vida. No seas un soldado cobarde. Bien, vamos entonces a pasar a la segunda actividad que les proponemos para la clase. De las oraciones subrayadas, di el tipo de sintagma verbal. Bien, ahí tenemos una muestra de algunas de las oraciones que aparecen en el texto. Fíjense ustedes que no son todas, hay otras oraciones, pero queremos llamar la atención en este caso, en estos ejemplos que yo les traigo. Dice la primera oración, el estudio es duro. Recuerden que ahí van ustedes a primeramente leer la oración y después que ustedes lean la oración, que analicen el sujeto, el predicado. ¿Quién es la forma verbal del predicado? De acuerdo a esos análisis que ustedes hagan, siguiendo ese algoritmo,
entonces ustedes podrán llegar a calificar qué tipo de predicado presenta cada una de las oraciones. Cuando yo les digo, el estudio es duro. Fíjense ustedes, ¿quién es el sintagma nominal sujeto de su oración? Precisamente el estudio. ¿Y qué dice? ¿Qué se dice en el predicado sobre ese sujeto? ¿Qué dice el predicado sobre ese sujeto? Precisamente en el sintagma verbal predicado se dice que el estudio es duro. ¿Y quién es el verbo que entonces encabeza ese predicado? ¿Es un verbo copulativo o es un verbo predicativo? Precisamente es el verbo es, un verbo conjugado para el modo indicativo, tiempo presente, tercera persona del singular. Bueno, ya estamos entonces en condiciones de determinar o de clasificar el tipo de predicado que presente su oración. Entonces pudiéramos decir que estamos en presencia de un predicado nominal. Bien. ¿Y quién será el núcleo de ese predicado? Precisamente ese vocablo duro, que es la palabra que posee mayor carga semántica y me está expresando una cualidad de ese sujeto. Cuando yo digo, tú eres algo terco, fíjense ustedes, ¿quién es el sintagma nominal de su oración? Precisamente tú, que es un pronombre personal. Y pudiéramos decir que en ese predicado, fíjense ustedes, hay similitud en cuanto al empleo de la forma verbal que aparece en la primera oración. Bueno, sí, pudiéramos decir que sí, porque se utiliza la misma forma verbal, lo que conjugada, para el mismo tiempo en diferentes personas. Cuando yo digo es, estoy refiriéndome a la tercera persona, pero cuando yo digo eres, yo soy, tú eres, estamos hablando de la segunda persona, nos estamos refiriendo a tú. Bueno, entonces, ¿creen ustedes que eres, que ese verbo constituye el núcleo de ese sintagma verbal predicado? Es la palabra que predica, es la palabra que me da una cualidad de ese sustantivo. Fíjense, analicen ahí. No, precisamente no puede ser eres. Eres nada más es el núcleo formal, es el nexo, es la cópula que me sirve para enlazar el sujeto con el predicado. Pero la palabra ahí, que tiene mayor fuerza semántica y es la que me está diciendo y me está calificando el sujeto, es terco. Fíjense ustedes, pero bueno, analicen, esa palabra está acompañada de otro vocablo, el vocablo algo. ¿Se han preguntado ustedes qué función realiza ese vocablo? Vamos primero entonces a identificar o a clasificar qué tipo de palabra es, qué tipo de categoría gramatical es. Bueno, pues precisamente estamos en presencia de un pronombre indefinido. Pero este pronombre indefinido, cuando está acompañado de un sustantivo, está haciendo función adjetiva. Y entonces, ¿cuál es el núcleo entonces de ese predicado? Precisamente el vocablo terco. Y estamos entonces, pudiéramos estar definiendo que estamos en presencia de una oración de predicado nominal. Bien, todos estudian ahora, fíjense ustedes, cuál es la forma verbal que encabeza ese predicado. Lo primero que tenemos que hacer es leer la oración, ¿verdad? Determinar quién es el sujeto, el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado de la oración. ¿Cuál es el núcleo que aparece en ese predicado? El núcleo la palabra que predica, precisamente estudian. Es un verbo que predica y que va a constituir el núcleo de ese predicado verbal. Por tanto, estamos en presencia de una oración de predicado verbal. Hay otras oraciones en el texto, fíjense. Hay otras oraciones que son importantes y que ustedes van a poder continuar su análisis en su estudio individual, desde su preparación individual y del estudio que hagan en la casa con la familia. También su familia los puede estar acompañando en el debate, en el análisis de estas actividades. Bien, de tarea, antes de orientar la tarea, quisiéramos que ustedes pudieran estar incorporando estas enseñanzas que nos transmite el autor El Mundo de Amici con ese libro tan bello, el libro Corazón, que pudiera estar incorporando a su proyecto de vida estos comportamientos, estos sabios consejos que le brinda el Padre Enrique y de esta forma poder ser mejores seres humanos y, como dijera Martí, ser obreros del mejoramiento humano en el día a día.
Bien, entonces, como estudio independiente, yo les propongo que además de los ejercicios que aparecen en el libro de texto, en este caso, en el capítulo 2, que ustedes abran el libro de texto en la unidad número 2 y en la página 29 pudiéramos estar retroalimentando, pudiéramos estar trabajando con los ejercicios 11, inciso A, B, C, CH, y les oriento como tarea los incisos D y Ñ del ejercicio 1, página 29 y 31 de tu cuaderno complementario. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Espero que realicen las actividades que les orienté de estudio independiente y que puedan también estar intercambiando con sus padres todo lo que hemos aprendido en la clase. Y bueno, hasta un próximo encuentro. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos, según disponga.